Pasado, gran parte de la inteligencia comercial e investigación de mercado se enfocaban al estudio de las preferencias de los consumidores hacia los productos y servicios disponibles. Sin embargo, la pregunta más importante para la organización de hoy es, ¿qué productos se requerirán en el futuro? Las organizaciones de hoy deben trabajar para satisfacer esas necesidades. Muy pocas empresas tienen un verdadero cliente global, es decir, la descripción de un consumidor que por edad, ingreso, necesidad y otros indicadores sea homogéneo en todo el mundo. Existen algunos clientes globales tales como los consumidores de refresco de cola, los consumidores de dulce de chocolate y aquellos que se deleitan con una hamburguesa de McDonald's, pero la mayoría de los consumidores son como los tomadores de cerveza, difieren de país a país. Sus gustos, ingreso disponible y preferencias culturales varían. Por lo tanto, el mapeo de los consumidores es un elemento esencial del proceso estratégico global. Los principales componentes del mapeo o diagnóstico de clientes son: 1. El volumen total de ventas. 2. El potencial de globalización. 3. El grado de localización. 4. Su cultura y sus valores. Como resultado de las eficientes comunicaciones actuales y el impacto de la televisión, el cine y el turismo, los gustos y requerimientos de los clientes están en proceso de convergencia. En resumen, no es necesario tener un cliente o consumidor global para operar un negocio con enfoque global, pero las necesidades del cliente siguen siendo el elemento más importante en la formulación de su estrategia transnacional. Las necesidades varían según la cultura y muchos otros factores, y su sensibilidad a estos factores será la clave para satisfacer esas necesidades futuras. Aprovechen la gran oportunidad que les brinda nuestra comunidad global. Gracias. Comenzamos con la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida al mayor número de preguntas. Les pedimos que hagan solo una pregunta y que sea breve, por llamada. Pueden llamar directamente a los teléfonos o al número de fax que aparecen en su pantalla. Y al hacer su llamada, les rogamos recordar alejarse del monitor para evitar interferencias de sonido. Y nuestra primera pregunta nos llega por fax de la Universidad Tecnológica de Panamá y dice: ¿por qué es que algunas compañías son más innovadoras que otras? Frank, yo quisiera decir que hay dos elementos principales que tienen un impacto en la decisión de una compañía de innovar. La primera es la naturaleza de los servicios y los productos de la compañía, y luego el capital y los recursos que dispone esa compañía. Si la compañía fabrica productos o servicios, por ejemplo, en el área de computación, de software, por ejemplo, hay cambios tan fuertes y tan rápidos y la demanda del mercado en esos productos que la compañía no puede mantenerse estancada, sino que tiene que continuar cambiando a la misma velocidad del mercado. Y en segundo lugar, es importante el costo. Cuesta tanto desarrollar y hacer investigación y desarrollo para innovar esa tecnología, que esos son los dos elementos más importantes que tienen un impacto directo en la decisión de la empresa de innovar, de hacer innovaciones o no. La segunda pregunta nos llega del UNAM de México, del Distrito Federal, y está dirigida al señor Schultz. Y dice: señor Schultz, ¿podría usted elaborar un poco sobre el trabajo que hizo con la McDonnell Douglas? Y también, ¿cuáles fueron los principales problemas culturales que usted encontró en su trabajo? Bueno, creo que contestaría la segunda parte de la pregunta primero. Es decir, que realmente no me encontré con muchos problemas de tipo cultural. Mientras todos nos entendamos y que respetemos nuestras culturas, no hay problema. Yo encuentro que en los 4 países donde yo me fui enviado para trabajar, que fue Finlandia, Yugoslavia, Austria y Hungría, yo en esos países no me encontré con problemas culturales. E incluso, desafortunadamente, en esa época también había problemas de disturbios en ese país, en Yugoslavia. También tuvimos un programa especial en el que la compañía Douglas y otras compañías tenían estos programas de comercio
En el caso de la Douglas, por ejemplo, si usted nos compra nuestros productos, nosotros vamos a utilizar también y comprar productos hechos en sus países. Y yo era uno de los expertos que enviaron justamente en el campo de la industria de muebles, debido a mis antecedentes personales, de familiares incluso. Entonces yo viajé específicamente para guiarlos acerca de cómo iban y qué productos debían fabricar allá que serían mucho más vendibles acá, una especie de no trueque, pero lo que serían productos que ellos podían vendernos a Estados Unidos, ese es el trueque, ¿no? Lo que ellos venden a cambio de otros productos para poder comprar aviones norteamericanos. Ahora nos llega una pregunta de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, San José. Nuestra inquietud es cómo vincular el problema de la globalización a una estrategia de desarrollo económico, social y político nacional, o si debe renunciarse a la formulación de tal estrategia. Esto especialmente aplicado a Centroamérica. Yo contestaría que de alguna forma el concepto de globalización, tal como lo hemos mencionado ya, es eliminar las barreras entre las naciones o incluso fronteras entre las naciones. Y considero que los gobiernos de estos países deben preocuparse más del pueblo, de los habitantes, de la población, antes que de las corporaciones y de las compañías dentro de los países, y deben permitir que haya la competencia y la libre empresa. En cuanto a lo social que usted mencionó, no entendí muy bien lo que quiso decir tal vez, pero la idea central es que hay que entender un poco más las culturas de las otras naciones y hacia dónde van los productos y cómo serían aceptados estos productos. Se han cometido errores bastante clásicos por no entender las culturas de otras naciones, y un ejemplo típico es cuando, por ejemplo, la General Motors eligió hacer comercialización de su automóvil Nova en Sudamérica sin darse cuenta después de haber hecho muchísima publicidad, Nova significaba no va, no camina, ¿no? En español. Así que ese fue un caso en que realmente la empresa no hizo la investigación que debía. Ahora tenemos una llamada de Petróleos Mexicanos de Villahermosa, Tabasco, México. Adelante. Muy buenos días. Habla la licenciada Patricia Castañeda, de la Gerencia de Administración y Finanzas. La pregunta es, ¿cómo han superado el proceso globalizador en empresas del sector público donde no se da la autonomía de gestión? Creo que las ventajas están por llegar a medida que el proceso camina y avanza. El proceso que se inició con la firma y la instrumentación del Tratado de Libre Comercio y otros mercados, y que se continúa a través de los diversos convenios de comercio bilaterales y multilaterales. Encontramos que incluso empresas como Pemex podrán entrar en asociaciones comerciales conjuntas empresariales con otras empresas, y también podrán aprovechar los nuevos mercados y diversificar tal vez el negocio o las actividades comerciales de las empresas estatales. Now we have another question coming from Michoacán, Mexico, also from the Technological Institute. Del micrófono, alejarse del monitor para poder escuchar bien la pregunta. Bueno. Adelante. Sí, muy buenos días. El Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, Michoacán, hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el perfil que deben tener los futuros profesionistas ante los cambios producidos por la globalización? Gracias. Excelente pregunta. En mi opinión, el perfil ideal sería
Una persona debe ser bilingüe, multicultural o multilingüe y debe tener una apreciación de los procesos comerciales y las estructuras legales de los diversos países en los que ellos van a realizar actividades comerciales. Y también yo agregaría que conozca de computación, informática. Muchas gracias. Ahora nos llega un fax del Instituto Tecnológico de Orizaba. ¿Por qué es que algunos países ofrecen un ambiente que permite a las compañías mejorar e innovar con mayor rapidez que los rivales del extranjero? Bueno, le contesto la pregunta. Tiene que ver con las libertades que existen dentro de un país y el deseo de volverse competitivos en los mercados globales o mercados mundiales. El factor más importante en el imperativo global es buscar siempre el desempeño superior dentro de la competitividad, siempre mejorar. Y si uno tiene ese deseo, entonces las personas sentirán ese mismo deseo, ese aliciente, y los gobiernos pueden entonces perseguir estas metas. Yo agregaría que tradicionalmente las compañías que han desarrollado la tecnología y que se ganan la vida desarrollando este tipo de información, no quieren ir a los países donde no hay derechos y garantías de propiedad intelectual. La tendencia de hoy es de iniciar y poner en vigor y ejecutar leyes y procesos que permitan a las compañías tener la protección que gozan en sus propios países para poder proteger su tecnología y su propiedad intelectual. Y a los países que están ofreciendo esas garantías, entonces están siendo favorecidos con empresas del exterior. Luego, esta pregunta nos llega de la Comisión Federal de Electricidad, del CECAP, en México. Bueno, habla el licenciado Jesús Gallegos, de la Unidad de Capacitación y Desarrollo de Comisión Federal de Electricidad. Decía usted hace un momento que la globalización exige en la actualidad mayor rentabilidad, productividad y competitividad en bienes y servicios sin barreras arancelarias y no arancelarias para una libre movilidad mundial. ¿Cómo es posible que los Estados Unidos de Norteamérica prohíban, persigan y sancionen a trabajadores mexicanos prestadores de servicios en ese país? Gracias por su respuesta. Yo voy a mencionar, en primer lugar, nosotros no vivimos tampoco en un mundo perfecto y no es mi papel aquí defender los errores de un gobierno en este país en cuanto al maltrato a trabajadores mexicanos. Tampoco no puedo yo negar que hay problemas en este campo, en esta área. Mi familia llegó a este país hace algunas generaciones como inmigrantes. 99% de la población de Estados Unidos obviamente llegó aquí como inmigrantes y han tenido oportunidad de crecer y tener éxito a través de la libre empresa y la estructura del país. Ninguno de nosotros, gente pensante, está de acuerdo en que se lleven a cabo prácticas que frenen a la gente en su iniciativa, porque eso es lo que ha hecho de nuestro país un éxito, precisamente. Bueno, quiero yo decir que yo también soy producto de inmigración. Mi padre llegó de México en la década de 1930. Yo nací en Los Ángeles y me eduqué en Estados Unidos. Mi padre vino de México como inmigrante ilegal, como los llamamos aquí, indocumentados en Estados Unidos, y él nunca se convirtió en ciudadano americano, pero él tuvo la oportunidad, y a través de las tendencias históricas que hemos pasado aquí en Estados Unidos y en particular en California, es un problema muy serio el que tenemos. Es multidimensional este problema en Estados Unidos. Es una pregunta un poco complicada de responder y no tenemos tiempo ni cabe aquí en este foro hablar sobre los problemas de inmigración de Estados Unidos. Es un tema, sin embargo, que considero fascinante y que da lugar a muchísimo que conversar. Tenemos que pasar a la siguiente pregunta, que nos llega de Oaxaca, México. ¿Cuál es su pregunta?
Muy buenos días. Buenos días. Hablo desde el Instituto Por favor, no se escucha bien. ¿Podría usted alejarse del monitor porque no se escucha? Gracias, hay interferencia. Bueno. ¿Aló? Bueno, hablo desde el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, Oaxaca, México. La siguiente pregunta es, ¿qué aspectos positivos y negativos se presentan con la globalización de la economía en los países en desarrollo? En primer lugar, hay 4 formas en que los países pueden participar en actividades multinacionales, en negocios multinacionales. Algunos de estos, por supuesto, tienen implicaciones de tipo legal, pero básicamente estamos hablando de crecimiento interno, de lo que tienen ustedes un ejemplo en el caso de la Nestlé, de la Sony, por ejemplo, de la Shell. Pero el crecimiento interno no es la forma más deseable para volverse competitivo en el mercado mundial debido a que es un proceso sumamente lento. Y de allí pasamos a las alianzas estratégicas donde las empresas convienen en trabajar juntas hacia una meta común. Y luego tenemos las asociaciones internacionales empresariales que son que tampoco tienen 100% de éxito. Ha habido algunos fracasos también en esta área de asociaciones empresariales, por ejemplo la de la Chrysler y la Daewoo, y hay otras también que podríamos mencionar, pero finalmente entramos en lo que son las fusiones y las adquisiciones, y en el transcurso de este programa vamos a hablar estos 4 métodos de entrar en el campo multinacional. Bueno, sigamos adelante con las llamadas. Muchas gracias por sus llamadas. La siguiente nos llega de la Comisión Federal de Electricidad de México, Distrito Federal. ¿Qué pregunta tiene? El costo de inversión, ¿cómo podría absorberse? ¿Por quién? ¿Y cuál es el tiempo que deben esperar para observar resultados positivos las naciones en vías de desarrollo? Gracias. Aparte de, obviamente, de la respuesta contable, como de amortizar, por ejemplo, los costos de inversión, depende del convenio que tenga con su socio, suponiendo que tenga un socio comercial, ¿verdad? Y que haya adoptado alguno de estos métodos que he mencionado antes. Esto es parte de la negociación que ocurre cuando se obtiene o cuando se hacen convenios entre socios comerciales. Bueno, el asunto de la amortización del costo de inversión depende de la fuente de pago de la inversión. Estamos hablando de una inversión que se va a pagar, por ejemplo, a través de la venta de un producto al público. Entonces, dependemos allí de la divisa local, de la moneda local para el pago, y esto va a tener un impacto directo en la amortización de la inversión. La próxima llamada nos llega del Instituto de Oaxaca, Tecnológico de Tuxtepec. Sí, buenos días. La siguiente pregunta la hace el contador público Francisco Flores. La pregunta es la siguiente. En México el gran bloque industrial y comercial es de micro y pequeña empresa. ¿Qué recomienda o qué instrumentos se deben establecer para que estas empresas participen activamente y no desaparezcan? Gracias. Me siento mal de ser el primero en responder siempre, pero mi empresa, mi compañía trata justamente asiste a las microempresas, particularmente en México, las ayuda a obtener capitalización para poder lograr sus metas. Estamos buscando ahora áreas que esperamos que se abran, por ejemplo, el leasing, el arrendamiento financiero de equipos. Por ejemplo, desafortunadamente no hemos podido ofrecer una gran cantidad de asistencia a las empresas pequeñas, pero consideramos que esto va a abrirse este campo y que se va a mejorar la situación cada vez más. Hay compañías americanas y extranjeras que realizan arrendamiento financiero
Y la preocupación, la inquietud, por otra parte, es lo que ocurre en caso de un incumplimiento de pago. Y, por ejemplo, cómo hace la compañía de arrendamiento financiero de Estados Unidos, cómo protege ellos, cómo se protege el colateral. Otra de las formas que tenemos de ofrecer capital para las compañías pequeñas emergentes sería lo que se llama el factoring, donde las cuentas por cobrar o las facturas son compradas por una empresa y entonces los que ofrecen los servicios reciben el pago inmediatamente a la entrega o al envío de los materiales o las mercancías. Y entonces trabajamos con los proveedores para ver si las industrias, las fábricas han recibido las materias primas para la fabricación del producto y si pueden satisfacer a los clientes. Así que tenemos maneras de ayudar a las compañías pequeñas y es lo que estamos haciendo actualmente. Y yo quisiera agregar que los arreglos de los que estamos hablando en cuanto a estrategias de alianzas estratégicas son vehículos muy grandes, muy interesantes para los micronegocios, microempresas y para entrar en negocios, en actividades comerciales y globalizarnos. Tenemos un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y en Europa hay negocios pequeños y grandes y tanto los empresarios de empresas pequeñas como de grandes están funcionando. Yo creo que los negociantes y los hombres de negocios mexicanos de pequeñas empresas de México pueden ponerse en contacto con las contrapartes suyas en México, en Estados Unidos y seguir adelante con los negocios. Ahora nos llega otra pregunta de México, del Distrito Federal. Buenos días. Habla Josué Quino de la Dirección General de Institutos Tecnológicos. Mi pregunta es la siguiente. Los aspectos económicos de cada país son diferentes. Frente a las políticas de globalización, ¿cómo poder estandarizar estos problemas económicos para aplicar relaciones de negocios transnacionales? Gracias. There is an attempt to se está tratando de buscar mecanismos para estandarizar y obtener más transparencia entre los sistemas de Estados Unidos, México y Canadá, de tal manera que algunas de estas diferencias, y hay claro diferencias muy grandes, y hay también por supuesto muchas similitudes, pero veamos algunas diferencias. En Estados Unidos tenemos, por ejemplo, un mecanismo para registrar una propiedad personal y para garantizar un préstamo, por ejemplo. En el sistema canadiense y mexicano es distinto. Los sistemas de Estados Unidos y Canadá tal vez se parecen un poco más, por ejemplo, porque ambos provienen del derecho consuetudinario, o sea, del common law británico, ¿no? Y entonces el sistema mexicano, en cambio, se basa en el derecho civil, en el Código Civil, y entonces un interés, un colateral para garantizar un préstamo, por ejemplo, es distinto el sistema de garantía hipotecaria. Son sistemas diferentes. Tal vez ahora haya una tendencia para que estos sistemas se semejen un poco más y tal vez un sistema que se pueda iniciar en México, por ejemplo, para lograr ciertos cambios en la forma de registrar la propiedad y de registrar los préstamos hipotecarios y estandarizar un poco los tres sistemas y de esta manera creemos que podría haber si hay más estandarización, entonces habrá una sensación de mayor seguridad porque habría más familiaridad entre los sistemas. Muchas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta que nos llega del Instituto Tecnológico de Costa Grande, Zihuatanejo. Buenos días. Habla el ingeniero Pedro Quirino del Tecnológico de la Costa Grande en Zihuatanejo, Guerrero, México. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Cuál considera que sería el impacto benéfico para las micro y pequeñas empresas que están en México? Gracias. Creo que hemos contestado ya esa pregunta de alguna manera.
las oportunidades que hay para las pequeñas empresas en México son bastante grandes. La capacidad de asistir a estas empresas, tanto financiera, económicamente, y como de otras formas, ya las tenemos, están creándose. Creo que lo que hay que hacer es identificar los problemas y hacer que haya dos personas que estén dispuestas a ayudar a las empresas. Ya hemos contestado esto. Bueno, ahora, cuando dos empresas se ponen en contacto, hay que buscar cómo las pequeñas empresas mexicanas se puedan poner en contacto con los negocios en Estados Unidos que sean su contraparte. Ahora hay grupos en Estados Unidos que se están formando a través de las cámaras de comercio, grupos y asociaciones que están buscando precisamente socios comerciales a nivel de pequeña empresa. Y yo sé que en México hay muchas organizaciones que se están también agrupando para los mismos propósitos. Muchas gracias por todas sus preguntas. En esta sesión tenemos una última pregunta aquí que nos llega de Petróleos Mexicanos. Mucha interferencia, no se escucha. Por favor, aléjese del monitor porque no se escucha, hay mucha interferencia. ¿Aló? ¿Aló, aló? Buenos días. Buenos días. Habla Julio César Ramos Vidal, de Pemex Exploración, Producción Agua Dulce. Tengo una pregunta para el señor Schultz. Usted afirmó que el desarrollo de nuevos productos es una condición que garantiza la competitividad de las organizaciones, es decir, la innovación. Sin embargo, actualmente asistimos a una carrera de muchísimos productos que cada vez se alejan más de las necesidades elementales del ser humano. Por ejemplo, la industria del armamento y de los productos chatarras. ¿Qué posibilidad existe para que las organizaciones orienten su vista a cubrir estas necesidades elementales hasta hoy tan insatisfechas? Muchas gracias. Esa es una pregunta excelente y realmente es una pregunta que abarca mucho, muy amplia. El asunto es llegar a lo básico. Se trata de producir bienes o servicios que realmente satisfagan las necesidades, porque una de las maneras más importantes, una de las formas de tener éxito en un negocio es de ir al mercado, llegar al mercado con un producto que sea realmente necesario. Así que lo que hay que hacer es identificar y hacer investigación para saber cuáles son los productos que realmente van a satisfacer necesidades. Yo sé que le estoy dando una respuesta bastante simple. Yo sé que su explicación de que las compañías a veces hacen productos que no se necesitan, bueno, yo le digo que si no se necesitan esos productos, esas compañías ya se habrían eliminado. No quiere decir que sí tienen quienes compren. Yo creo que se trata de la ley de oferta y demanda. Si hay productos que van a fabricarse en Estados Unidos, por ejemplo, hay empresas que fabrican productos de defensa que venden al gobierno de Estados Unidos, y ahora con los cambios en los presupuestos del gobierno de Estados Unidos, esa tecnología que han desarrollado durante muchos años para la defensa, ahora la están utilizando, tanto esa tecnología como procesos y productos, y las están canalizando en otra dirección para ver cómo satisfacen las necesidades de la sociedad. Hay muchos productos nuevos que se están saliendo al mercado como resultado de estas investigaciones, pero no les voy a dar ejemplos, pero ese es el caso. Bueno, también no creo que mencionaron. Muchas gracias, señores, por sus preguntas tan buenas. Tendremos oportunidad en la segunda sesión de recibir más preguntas de su parte. En este momento vamos a continuar con el segundo módulo de presentación, donde el señor González trata sobre las asociaciones empresariales. Mucho gusto.
Los negocios exitosos de hoy generalmente involucran la alianza de varios individuos y organizaciones a través de asociaciones. Las partes contribuyen a la asociación con recursos tales como tecnología, capital, influencia y otros elementos claves para fortalecer sus negocios mutuamente. La creación de asociaciones internacionales requiere que los participantes no solo tomen en cuenta los factores usuales de una asociación o convenio de nuestro país base, sino también retos adicionales relacionados con otras culturas y con leyes extranjeras. Para realizar una transacción de negocios dentro de nuestros países, es importante tener confianza con quienes tratamos. Pero estas consideraciones son aún más importantes en transacciones internacionales. Debemos aprender todo lo que se pueda de la cultura de negocios del país a donde se extenderá para entender los estilos de negociación y comportamiento comercial apropiados. Recuerde que usted va a operar en un ambiente extranjero, pero no su socio. Antes de formalizar un convenio de asociación, es importante entender cómo las leyes de su país afectarán la asociación, cómo las leyes del país sede de la asociación impactarán a esta y cómo impactarán también